Muy buenas tardes. En diciembre de 2017, el Congreso de la Unión adoptó una ley de seguridad interior que elevaba a rango legal la fallida estrategia de seguridad de los años anteriores, pero que además trastocaba profundamente la relación cívico-militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense. La ley fue declarada inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia en noviembre de 2018, al considerar que el legislativo se había excedido en sus facultades para legislar en la materia, por tratarse del otorgamiento de atribuciones a las Fuerzas Armadas que le corresponden a instituciones civiles, pero que además trastocaba la voluntad del constituyente de prohibir toda actividad que no estuviera relacionada con la disciplina a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Hace apenas unos años, antes de ser presidente, Obrador pidió en diversos espacios públicos a no otorgar facultades excesivas al ejército, pues ya estamos viendo cómo se violan derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. Afirmó en ese entonces que no podían aceptar un gobierno militarista. En el Diario Oficial de la Federación, el 11 de mayo de 2020, se publicó un acuerdo del presidente de la República, refrendado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual se ordena la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública hasta el mes de marzo del año 2024. Ahora lo niega, pero el presidente electo Obrador también tuvo como promesa de campaña, tanto en 2012 como en 2018, la vuelta del ejército a los cuarteles y no dejarlos a cargo de la seguridad pública, como ahora propone en este decreto. Hay quienes consideran que este decreto intensifica la militarización de la vida pública del país. Hay quienes consideran lo contrario, que era necesario darle formalidad jurídica a lo que ya existía en los hechos. ¿Marco legal necesario o riesgo inminente? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel me acompañan el maestro Fernando Falconi Musquiz, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Criminología y Política Criminal, con mención honorífica por el INACIPE, investigador en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. Bienvenido. Víctor Gracias. Hugo Becerra, especialista en Comunicación Política del ITAM y Planeación Metropolitana por la UAM, presidente de México Libertario. Sus textos han sido publicados en Pan Am Post, en el Wellington, el Instituto Cato, entre otros. Bienvenido, Muchas Víctor. gracias. Pues la pregunta ahí está, ¿no? Teníamos una Guardia Nacional que estaba encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional, dotada de disciplina y jerarquía militar. Este decreto que cambia lo que ya se tenía constituido, ¿no era suficiente con la Guardia Nacional? ¿Cuál ven que es el sentido de darle estas facultades de seguridad pública a las Fuerzas Armadas? No sé cómo lo veas, Fer. Sí, aquí tenemos una cuestión que me gustaría detallar un poquito. Esta creación de la Guardia Nacional se da en el plano de una reforma constitucional que tiene ya su publicación en el Diario Oficial el 26 de marzo del año pasado, 2019, y como tal se reforma el artículo 21 y se crea este cuerpo de seguridad pública y como consecuencia se crea también la ley de la Guardia Nacional. Jugando un poco con las palabras y con esta tergiversación que se ha hecho entre la seguridad pública y la seguridad nacional, se crea esta institución que en el dicho, en el papel, en la norma, se establece que es de carácter civil. Sin embargo, por su estructura, sabemos que debajo de la figura del secretario de Seguridad de Durazo, pues viene una comandancia tripartita, donde la encabeza pues el general Bucio. Entonces, pues bueno, eso aunado a la composición orgánica de los miembros de la Guardia Nacional, que está integrada no solo por policías federales, sino por policías militares y navales, pues hace que en los hechos, en lo fáctico, este carácter civil de la institución pues sea altamente cuestionado. Eso por una parte. Por otra, en el régimen transitorio de la reforma constitucional y en el artículo quinto, para ser precisos, se señalaba que el presidente podría disponer de la Fuerza Armada para acompañar en sus labores a este cuerpo recién creado, a quien se le puso este carácter civil únicamente en el título, en la finalidad declarada. Ahora, quienes justifican o defienden este acuerdo que se publicó ahora en el mes de mayo, dicen que era una consecuencia natural y lógica
ya prevista por este artículo quinto transitorio. Lo cierto aquí es que el titular del Ejecutivo Federal podía no dictar este acuerdo, sin embargo, aquí lo relevante es que decidió hacerlo y el contenido del acuerdo también nos manda un mensaje importante que valdría la pena analizar. En primer lugar, este acuerdo se da dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo, que es ejecutar las leyes que expide el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia y para ello dispone de dos dependencias que están a su cargo a nivel de estructura de la Administración Pública Federal, que son, bueno, tres dependencias, la Secretaría de Defensa, de Marina y la de Seguridad. Preocupa de suyo que pretenda darle la fiscalización de intervención de las Fuerzas Armadas a los órganos internos de control de las distintas dependencias cuando ellos están para vigilar el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y además esto frente al riesgo de que la actuación de las fuerzas castrenses pues se vaya a exceder y vaya a llegar a los riesgos que no son algo inminente, sino ya es algo que hemos estado viviendo, el aumento en las desapariciones, en la violencia de Estado, etcétera, por lo que en este caso existen justificaciones por parte de algunos sectores oficialistas, pero lo cierto esto es que esto viene a romper con una promesa de campaña con la que López Obrador se ganó a muchos adeptos, a muchas personas que lo acompañaron en este proceso y ahora está dando la espalda a ese compromiso de desmilitarizar la seguridad pública. Este acuerdo no desmilitariza la seguridad pública. Quienes lo ven así lo aducen porque pone un plazo al mes de marzo de 2024 para que las Fuerzas Armadas dejen de acompañar en estas labores a un cuerpo que ya por su estructura y su comandancia no tiene un carácter civil y nada garantiza que en el mes de marzo no se vuelva a expedir nuevamente un acuerdo o se logren las reformas constitucionales o legales necesarias para perpetuar con este cariz de legalidad la militarización de la seguridad pública. Es un indicio de que esto no va a finalizar en marzo de 2024 porque a la par no vemos que se articule ninguna política criminológica de prevención del delito con la cual se pueda dar este supuesto tránsito hacia una desmilitarización de la seguridad pública. Llegaremos a marzo de 2024 y probablemente no tengamos nada sobre la mesa con qué hacer frente al clima de violencia social que tiene el país. Luego, entonces, no es ninguna garantía Así es. de militarización de la seguridad pública en esos términos desde mi punto de vista. Okay. Víctor, en un artículo muy duro que publicaste en Pan Am Post, que recomiendo a la audiencia que lo revise, señalas que es una militarización del Estado, de hecho y de derecho. Incluso afirmas que el recargado empoderamiento castrense será clave para fortalecer y retroalimentar el autoritarismo de López Obrador, el cual es cada vez más palpable. Estamos ante un escenario parecido al que vislumbran muchos como Venezuela. Mira, la explicación que acaba de dar Fernando me parece que es bastante buena, abarca la mayoría de los cuestionamientos jurídicos que se le han hecho a esta legislación, entonces podríamos avanzar un poquito más. Y es precisamente hacia, entonces, qué pretende este acuerdo presidencial? Que no es ilegal, es un acuerdo que surge dentro de la propia reforma constitucional y está adherido, emana del propio artículo transitorio que mencionaba Fernando. En tal sentido, bueno, cumple con ciertas formalidades, pero sin embargo, bueno, pues hecha de verdad hecha para atrás muchas de las propias obligaciones que ahí mismo se imponen, como por ejemplo el de la fiscalización, el de la coordinación. No existe ninguna sola explicación de cómo va a desarrollarse, por ejemplo, esta vinculación entre las distintas, entre la Guardia, el Ejército, la Marina, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, todo eso está en la indeterminación y al final ¿qué quiere decir esto? Pues que al final del día las Fuerzas Armadas son autónomas en sí mismas, que el único que realmente puede establecer alguna forma
de establecer alguna disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, bueno, eso solamente el único que puede hacerlo es el presidente de la República, porque al final de cuentas, cuando hemos visto a un ministro, a un Víctor. secretario de Marina, cuando hemos visto a un secretario de la Defensa Nacional acudiendo al Congreso de la Unión a expresar o a someterse a los sanos ejercicios de control, rendición de cuentas. Bueno, nunca lo hemos visto, no lo vamos a ver, y a los únicos que responden es al presidente de la República. Ahora bien, a mí lo que me preocupa en esta circunstancia en la cual se emite este acuerdo es, bueno, pudo haberse hecho dentro de un año o pudo haberse hecho dentro de 3 meses, en fin, ¿por qué se tiene que hacer en este momento? Bueno, desde mi punto de vista es simple y sencillamente un aviso a opositores, a sociedad civil, de decirles, miren, no se metan conmigo, no, porque aquí va a estar el ejército para recibirlos. Me parece en tal sentido que es una señal ominosa, muy peligrosa para la democracia mexicana, porque ya no solamente la palabra de López Obrador ya es ley, es decir, lo que dice, lo que piensa y dice, lo convierte en ley con esa mayoría inmóvil, callada que tiene en el Congreso de la Unión, sino que además ya le está diciendo a la sociedad civil que en las calles va a estar el ejército mexicano por si quieren ir un poco más en su cuestionamiento, y peor aún, cuando termine esta cuarentena y empiece la verdadera emergencia con problemas de hambre, manifestaciones, descontento ciudadano, bueno, se le está diciendo a la gente, allí vas a encontrar al ejército, así que ni lo intentes. Así es, de hecho, ese es uno de los argumentos que he estado escuchando de parte de algunos especialistas, que el nivel de tensión social que va a proyectarse después del confinamiento, pues va a ser terrible, ¿no? Por el asunto de la crisis económica autoinfligida y también propia del COVID, y pues va a tener que hacerse de otros mecanismos para contener esa, pues esta crisis social que muchos ven que se avecina, ¿no? Quisiera como retomar algunos elementos han mencionado los que defienden este decreto, que en realidad este decreto sí le da un marco legal, ¿no? Porque hay zonas del país que el crimen organizado tiene capturadas y que no es posible que llegue un equipo de seguridad pública y haga estrategias de disuasión, que se necesita el ejército para contener ello, y que justo como no tienen ese marco legal por la ausencia de Estado en esos lugares, se necesita esta firmeza del ejército en funciones. Eso es lo que han dicho quienes defienden esta postura. No sé qué piensas al respecto, Fer. Bien, sí, en efecto he escuchado este tipo de argumentos, de alegatos en favor de la militarización de la seguridad pública o de la militarización de la seguridad pública disfrazada con este cariz de legalidad y con esta paulatina supuesta desincorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de policía. Lo cierto es que aquí partimos, o bueno, este tipo de justificaciones suelen partir de un falso dilema, una falacia de un falso dilema en la cual se considera que solamente dos opciones son viables sin considerar otras que no han sido tomadas en cuenta. Y esto lo saco a colación a partir de el desdén que ha existido por la prevención del delito en este gobierno y en los que le han precedido en el ejercicio del poder. Resulta que, bueno, de entrada la militarización de la seguridad pública no es una novedad. Pudiésemos remontarnos al pasado y, bueno, mirar desde la Operación Cóndor, cuestiones que están reconocidas en algunas averiguaciones previas de la propia entonces Procuraduría General de la República, donde se investigaron hechos de la Guerra Sucia y se miraba como personas que estaban constreñidas a las Fuerzas Armadas por tener una condición jurídica de militar y un rango en específico, se les asignaba, por ejemplo, a puestos como policía de tránsito de Acapulco, Guerrero, etcétera, zonas calientes donde estaba la guerrilla,
Y al final, pues esta militarización viene de tiempo atrás. Hay hechos clave en la resolución que hace la Suprema Corte de la acción de inconstitucionalidad en el año del 96 por que 167 diputados advirtieron que la incorporación del secretario de Defensa y de Marina al entonces Consejo Nacional de Seguridad Pública violentaba el artículo 129 constitucional y el aval que dio la Corte al decir que era necesaria la presencia de estas autoridades administrativas por la situación de la inseguridad, posteriormente con Calderón, posteriormente con el intento fallido de ley de seguridad de interior, y ahora pues se esperaba algo diferente. Sin embargo, no fue lo que se esperaba. Tenemos ahora que también este gobierno está a favor de la militarización y tiene un desdén por la prevención social de la violencia y la delincuencia. Dicho esto, pareciera que en el espacio público se sembró la idea de que solamente puede haber un debate entre o profesionalizamos a la policía civil, a la policía de seguridad pública, o militarizamos la seguridad pública, y pareciera que dentro de ese espectro de opciones no hay otra. Lo cierto es que la intervención en las comunidades, atendiendo factores de riesgo con factores de protección, nos permitiría un ejercicio de prevención social de la violencia y la delincuencia que permita precisamente inhibir la emergencia de cierto tipo de delitos de violencia de manera obviamente planeada, estructurada, con presupuesto, porque pues toda política pública sin presupuesto es mera demagogia, y tampoco fue el fuerte de este gobierno. No hubo un pronunciamiento, es más, lo podemos ver en términos de presupuesto. No interesa la prevención social, lo que interesa es la reacción violenta ante el delito. Seguimos instalados en el paradigma de que más seguridad es igual a más penas, más policías, más cárceles, y esto aunado a la función latente que acaba de apuntar Víctor Hugo, de que esto le permitirá un control social militarizado mucho más eficaz y agresivo de la disidencia política, porque a eso también va orientada esta cuestión. Luego entonces, esta idea de no es posible sacar a los militares de ciertos municipios, pues si bien el clima de inseguridad que en ellos se vive, pues podría hacer pensar que es necesaria la presencia militar solamente agrava aún más el clima de violencia. Tiene que trabajarse a nivel de la comunidad para lograr prevención social de la violencia y la delincuencia, que no se da de la noche a la mañana, pero para eso también se necesita más inteligencia que fuerza y coordinación de la autoridad. Resulta que también dentro de esta visión pareciese un juego de policías y ladrones donde la delincuencia organizada son los malos y el Estado son los buenos, cuando el Estado en sus tres órdenes de gobierno también está infiltrado por la delincuencia organizada, y lo hemos visto. De tal manera que si tenemos una situación en la que no se tocan los factores estructurales y no estructurales de riesgo, y a la par solamente pretendemos cortar la punta del iceberg mediante el paradigma reactivo y de violencia del Estado, cuando ese propio Estado está infiltrado por la propia delincuencia organizada, poco lograremos. Y esto parte también del populismo punitivo que estructura la visión social de muchas personas. Decir que el 78% de la población aprueba la militarización de la seguridad pública y que por eso es una estrategia idónea o pertinente es una falacia ad populum, porque no necesariamente ese 78% está partiendo de observar este tipo de cuestiones que quedaron ya fuera del debate. Y dicho esto, también sería importante recalcar que entonces no podríamos continuar caminando en círculos, aun cuando las cifras de homicidio y las cifras en las cuales podemos medir el incremento exponencial de la violencia nos están diciendo lo contrario. Y sobreviene la pregunta de por qué a mayor endurecimiento del sistema punitivo, arribando a la militarización de la seguridad pública, no se reducen las tasas de homicidio, las tasas de feminicidio y de otros delitos y violencias. Pues porque el endurecimiento de los aparatos no resuelve en el plano estructural esos factores de riesgo que deben atenderse. Entonces, yo pondría en la mesa
la prevención para evitar caer en que solamente bajo el paradigma de la violencia reactiva se resuelven los problemas de seguridad. ¿De acuerdo? Y solamente una Claro, información. aunque abonando Sí, adelante, adelante. abonando a lo que decías, bueno, pues justo sería eso, pero esta administración le ha apostado a reformas constitucionales muy regresivas en diversas materias, en materias de derechos humanos en concreto. De hecho, el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa pues se ha aumentado, lo habíamos comentado con anterioridad, ¿no? En ese sentido. Quisiera preguntar a Víctor, no sé si querías comentar algo más, Fer. No, 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 está bien. Okay. Víctor, hemos hablado, ¿no?, de esta situación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, la vulneración de la propiedad privada, el asunto de la extinción de dominio, pero hay quienes que están sumamente convencidos de que el presidente está tomando la ruta adecuada porque se necesitan sancionar esas actividades ilícitas. Pero además, no solo eso, sino que está acompañando una estrategia con programas sociales. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es cierto? ¿Es real? ¿Es plausible? ¿Está ocurriendo? ¿O tenemos otros datos? Bueno, mira, la situación de la seguridad pública en México no es algo, no se necesita tener muchas luces para decir que es desesperada. El hecho de que haya un asesinato cada 15 minutos, un asesinato violento, y que generalmente además no se investiga qué sucedió allí, bueno, pues habla precisamente de la indefensión en la cual se encuentra el ciudadano mexicano. En tal sentido, una estrategia como la lanzada por López Obrador, bueno, tiene mucho rédito político, porque una gran parte de la población, alrededor del 78-80% de la población, responde a un apoyo de ese tipo, de ese tamaño. Sin embargo, ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias y tampoco es necesario tener grandes luces para saber qué va a suceder. Y ahí está el Culiacanazo. El Culiacanazo mostró la terrible inoperancia de la Guardia Nacional, del Ejército y finalmente cómo se doblegó a las instituciones. Eso es lo que va a pasar de aquí en adelante. Lo único que está haciendo López Obrador es administrar el desangramiento de la República, para que las cosas no se le atribuyan a él, para que no haya una culpabilidad hacia él. En fin, le está haciendo al cuento, como se diría. En realidad, sabemos muy bien qué está pasando con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está realmente siendo el muro que nosotros estamos pagando para Donald Trump. En tal sentido, necesitaba encontrar una forma de dar respuesta a ese sentido, esa sentida desesperación ciudadana, de que falta seguridad pública, pero en vez de intentar nuevas opciones, bueno, se fue precisamente por la vía del culiacanazo, el golpe efectista, pero que finalmente sabemos hacia dónde va a concluir. Bueno, pues obviamente sabemos muy bien su política social, pues que tampoco va a tener una gran resonancia. Es decir, una política social en donde no hay padrones, no hay evaluación, no hay mediciones para saber cómo se está atacando el problema, qué tanto está resolviéndose, donde no existe ningún estímulo de revisión. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, van a existir muchos nuevos ricos sexenales al terminar ese sexenio, a, a, precisamente por la laxitud y la opacidad de estos programas sociales. La estafa maestra va a quedarles muy chiquita cuando finalmente empiecen a salir seguramente toda la podredumbre que allí se está acumulando, y no es por ser un opositor rabioso e irracional, sino simple y sencillamente, pues es una motivación humana muy natural, a falta de vigilancia, a falta de consecuencias. Bueno, pues porque precisamente no debe de existir este deseo de la gente, de los funcionarios, de aprovecharse.
corrupción y falta de inseguridad, falta de seguridad pública es lo que nos viene de aquí al fin del sexenio. Sí, y abonando un poco a lo que decías, Víctor, pues acaba de publicarse un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción que no le gusta nada a esta administración en torno a jóvenes construyendo el futuro. Los datos son abrumadores, son brutales. Lo positivo del programa está entre un 4 y 5%, o sea, es nada, y el costo es altísimo. Como tú dices, la estafa maestra les va a quedar guanga. Así es. Quisiera pasar a comentarios del auditorio. Les mandan saludos de Sam, porque siempre está presente acompañándonos en las conversaciones. Saludos. Saludos de Elisa, Saludos. Ortiz, de Galo Galindo. Preguntas concreto, pues creo que tiene que ver con la siguiente ronda, que es qué hacemos, ¿no? ¿Qué salvaría a México de una potencial dictadura? Ya tenemos la visión de los riesgos, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el camino, Fer? ¿Cuáles serían tus sugerencias si pudiéramos tener una especie de brújula? Sé que es algo complicado, pero a veces necesitamos ciertas luces de la gente que sabe y que conoce mejor estos temas. Claro, yo he tenido una especial preocupación por la ambición que tiene el Ejecutivo Federal de cooptar al Poder Judicial de la Federación. Si bien no es un ámbito o un campo ejemplar donde hayamos visto verdaderos contrapesos a otras administraciones que le precedieron en el ejercicio del poder, sí sería grave y delicado que vayan por todas esas canicas. Vaya, y esto lo veo en el plano inmediato, pero no solamente está ahí un área grande sobre la cual trabajar, sino que la sociedad civil también es un campo en el cual debe trabajarse ese tipo de cuestionamientos. De entrada, se valen también del pánico moral que ha generado o que han generado los propios niveles de la delincuencia para poder construir sobre la base de mayor populismo punitivo justificaciones que les permitan continuar endureciendo el aparato penal. Y esto lo hemos visto porque se difunde la idea en un primer momento de que solamente renunciando a las libertades, a los derechos, podremos construir o lograr esta supuesta cuarta transformación. Y ya lo vimos cuando el enemigo en 2019 era el huachicol, y esto también llevó a que parte del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa estuviesen relacionados con el robo de hidrocarburos, lo cual pues únicamente era una palmadita en la espalda de los ministerios públicos de la federación para decirles, no te preocupes, no te esfuerces en debatir, ya para este delito quedas exento de un debate de medidas cautelares. De entrada, la prisión preventiva puede darse en cualquier delito siempre y cuando se le justifique al juez de control que existe un riesgo, que está en riesgo la comparecencia del imputado al proceso, el ulterior desarrollo de la investigación y la protección de víctimas, testigos y comunidad. No era necesario darle un carácter oficioso a la prisión preventiva para esos delitos. Y lo que sí fue la ampliación de ese catálogo fue un acto totalmente inconvencional, porque allí donde el Estado mexicano ha ratificado una serie de tratados internacionales de derechos humanos que nos imponen el deber de tener la prisión preventiva como una última ratio y una medida cautelar excepcional, aquí vamos a la inversa. Vamos regresando al sistema inquisitorial o mixto, donde la prisión preventiva era la regla, y así en otros rubros y en otros ámbitos. Si bien este acuerdo de la militarización de la seguridad pública se da en el marco del cumplimiento al quinto transitorio de aquella reforma constitucional que ya tocamos, lo cierto es que también es inconvencional a la luz de algunas sentencias que ha dictado también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo es la del caso Torradilla contra el Estado mexicano y la reciente de Alvarado Espinosa, me parece. Y bueno, ahí tenemos estas realidades. De tal manera que entonces tenemos un largo camino que recorrer dentro de la sociedad civil para en un primer momento pues generar esta conciencia, despertar de esta situación y bueno, pues ahí vienen unas elecciones intermedias
creo yo que la preocupación por no perder la Cámara de Diputados para 2021 es tal que se van a agarrar de lo que puedan, así sea pasando por encima de derechos constitucionales, de libertades, con esta militarización de la seguridad pública que les permita preservar un estado de cosas tal en el que todo sea posible. Entonces, tenemos aquí dos actores clave que pueden ser el contrapeso. El Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces ante los cuales se tengan que resolver amparos por las arbitrariedades que se vengan de aquí en adelante, pero también dentro de la sociedad civil organizada hay mucho que trabajar para pues poner una resistencia a esta situación. Muchas gracias. Vic, para conclusiones, 2 minutos para darle el cierre final. Sí, bueno, pues se vienen precisamente las elecciones del 2021. Bueno, es una buena oportunidad para tratar de someter al orden y al escrutinio público lo que está pasando en este gobierno, tanto en materia de seguridad pública como en temas de política social. La sociedad allí tiene una enorme obligación, una enorme responsabilidad y no veo, desgraciadamente, quisiera ser más optimista, pero no veo realmente que la sociedad esté tomando ese papel que le corresponde. No lo están haciendo los partidos políticos, no lo están haciendo los grupos sociales, que generalmente, bueno, andan buscando más bien un nuevo liderazgo, porque ya les cansó López Obrador. Entonces, ir corriendo a buscar un nuevo dictador, me parece muy peligroso y me parece que la mayoría de las organizaciones civiles y sociales lo que están buscando es el nuevo dictador que sustituya a López Obrador y esa es una cuestión que debemos de estar muy atentos y advertirlo y hacerle comprender a la gente que se trata de quitarse las cadenas, no de cambiar de amo. Fernando. Pues les agradezco muchísimo su participación, sus comentarios. Se cortó.